Y bienvenidos a este video muy especial, una entrevista con una invitada de lujo. Para mí, un honor tener a Adriana con nosotros. Adriana me envió el libro que escribió, que está acá, Memorias de mi soledad, sobre su experiencia de hija. Y me lo leí y la verdad que me gustaría leer pedacitos de él luego porque me ayudaron a entender cómo se puede sentir un niño en ciertas situaciones y en ciertas vivencias. Y uno se da cuenta de la vulnerabilidad de los niños y cómo son, sí, vulnerables y delicados, en el sentido que son criaturas que necesitan cuidado por parte de los adultos. Adriana, bienvenida. Muchas Sí, gracias, buenas cuéntame tardes. un poco de dónde vienes y lo que quieras compartir para presentarte. Vale, perfecto. Muchísimas gracias ante todo por poder estar aquí, poder compartir nuestra experiencia. Mi nombre es Adriana, como dijiste, tengo 49 años. Eh, Llevo 20 años viviendo fuera de mi país, los últimos, bueno, viviendo en Madrid, en España, y vengo de lo que creo que es una familia un poco disfuncional. Y llevo varios años, 3 años aproximadamente, en contacto cero intermitente con mi madre y el último mes, quizá un poquito menos, en contacto cero completo. Y el año pasado, hace un año y medio, escribí el libro eh, donde intenté compartir un poco mis sentimientos o los recuerdos que tengo, ¿no? Mezclados con un montón de cosas que me han contado también y que tienen que ver con mi infancia y que creo que están directamente relacionados con este contacto cero. Es esa infancia, además de otros hechos posteriores, ¿no? Eh, Creo que eso es un poco un resumen de quién Cierto. soy. Gracias, gracias. Mira, aquí tengo dos pasajes pero el libro no es largo, pero es rico de perlas, donde uno puede de verdad entender lo que pasa a un niño, porque cuando somos adultos y somos padres, estamos tan preocupados por nuestra vida, con nuestras situaciones, nuestras heridas y todo eso, y no nos damos cuenta que esa criatura interpreta todo lo que le está ocurriendo y toma sus conclusiones. Adler decía que los niños son muy buenos observadores, pero no son buenos intérpretes de lo que se observan, porque observan en base a su propia experiencia pequeña de niño. Y nosotros adultos a veces no nos damos cuenta de las interpretaciones de los niños. Por ejemplo, me interesa mucho eso que tú a lo largo del libro hablas de tu mamá como la mujer que me cuida, no mi mamá. Bueno, el hablar así de las personas de mi familia más cercana, yo creo que tenía varios motivos, ¿no? Uno era como intentar mostrar que me llevó un tiempo asumirlos como mi madre, mi padre, ¿no? Eso quizá no es la parte más real del libro. Eh, y por otro lado también asignarles como una función, ¿no? El hombre que provee, la mujer que me cuida, ¿no? Era como también alejarlos un poco emocionalmente de mí y como tenerlos que tampoco es real, como tenerlos medio en valoración hasta ver qué pasaba, ¿no? Con Sí. esta gente que al final eran mi familia. Pero bueno, a lo largo del libro sí llego a las palabras mamá y Sí. papá, por supuesto, eh, porque a pesar de esta disfuncionalidad también ha habido cosas buenas y aprendizajes positivos que me han dejado. Sí, y al final del libro lo hablas, es Mm. bonito. Em, en otro punto, espera, que lo tengo por acá marcado, esta parte dice, a veces pienso que ojalá me muriera para que ella sienta culpa, pero creo que solo sentiría alivio. Le estorbo, le rompo las cosas y lloro demasiado. Nadie se atrevería a culparla por no haber sido buena madre. Y eso era más o menos recuerdo de cuando tenías 9 años. Qué fuerte. Sí, 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 sí. A ver, sí me ha pasado, ya siendo adulta, ¿no? Que comentando un poquito esto con algunas personas, eh, hijos, no padres, sino hijos. Me refiero a la distinción entre padres e hijos porque a veces me parece que quienes no hemos tenido hijos estamos como más cerca de nuestra faceta de hijos que quienes ya han tenido sus propios Sí, hijos. Parece como si se hubieran desvinculado más. Bueno, hablando con otros hijos, eh,
me he encontrado mucho esta historia de haber pensado, si me muero, le generaré culpa o dolor, ¿no? Como que no era algo solamente mío. Eh, pero bueno, sí, sí, he tenido muchas veces la sensación esta de que estorbaba, ¿no? Y de que todo lo que hacía parecía que estaba mal. Eh, no era fácil. Hay que agregar también que, no sé si en el libro se ve, que yo era una niña traviesa. Yo llego a una casa donde ya hay una niña que es la niña buena, Sí. que es la niña que encaja o que se adapta, ¿no? A todo lo que... Y yo era la otra. Y yo era la que quería hacer escapar los pájaros, la que rompía los huevos, era un poquito torpe y era muy, muy traviesa, mm, curiosa y bueno. Sí. Bueno, eh, ¿sabes qué? Esos roles son muy, muy normales. Otra vez Adler dice que el segundo hijo que llega, él se da cuenta ya del rol que está llenando el primero. Entonces él para identificarse va a ser distinto. Y muchas veces el segundo es más travieso, es más atrevido, hace, bueno, perder más la paciencia a sus padres. Y muchas veces el primero es, bueno, ahora no se puede siempre estereotipar porque cada familia tiene sus situaciones, pero es una cosa muy, muy típica. Y es interesante lo que me cuentas, que tú muchas veces has sentido que nunca hacía nada bien, porque eso fue lo que mis primeros dos hijos me dijeron a mí muchas veces, ya de adulto, cuando conversamos sobre estos temas, antes de que mi hija se empezara contacto cero, ella me decía, yo siento que siempre te, ¿cómo se la palabra? Te he decepcionado, que te decepcionaba siempre. Y el hijo, el segundo, me decía, mamá, cuando yo entraba en una habitación donde estabas tú o cuando venías a recogernos al colegio, antes de reunirnos, pensaba, ¿qué habré hecho de mal y cómo reaccionará mi mamá? Porque estaba siempre enojada. Imagínate. Entonces, es una experiencia bastante común por parte de hijos que decidan o no de empezar el contacto cero. bueno, sí, sí creo que tienes razón, estoy de acuerdo en esto de que igual donde hay padres un poquito más estrictos, eh, es una experiencia bastante común, pero sí me gustaría agregar también otra cosa y es que a veces no nos damos cuenta de que los niños son pequeños, que están aprendiendo, que no tienen las herramientas, que eran lo que decías antes, pero a veces también nos falta darnos cuenta de que eso que nos sucede cuando somos pequeños a veces tiene un trasfondo muy grande en lo que nos sucede cuando somos adultos. Y cuento algo muy, muy cortito, porque yo sí me he encontrado, por ejemplo, a nivel laboral, con mucho, ¿cómo decirlo? Con ciertas cosas que creo que son consecuencia de aquello que he vivido. Por ejemplo, el cometer un error a nivel laboral, ¿no? Un error que cualquiera lo puede cometer y quedar como muy desmotivada 2 días Ujú. y machacarme mentalmente cada cierta cantidad de tiempo con el error que cometí y cerrar los ojos así como con mucha vergüenza, que ya no soy esa niña, ¿no? Y no va a venir nadie a pegarme, mis clientes eh, son muy buenos, pero sin embargo hay algo en mí que me machaca cada vez que hay un error, aunque sea incluso pequeño. Entonces Ujú. arrastramos Sí, cosas sí, y pienso que vienen muchas veces de ahí. La vergüenza es que no puede venir de otro lado. Yo trabajo sola y nadie me marca, digamos, los errores. cierto, Entonces, ahí, cierto. sí, sí, sí. Sí, cierto, lo que cuentas, esa voz interna, ¿no? que tenemos, nos viene, es como, me acuerdo escuchar a alguien que decía, es como una grabación que a lo largo de los años se ha formado por las repeticiones que hemos oído de nuestros padres y luego empieza a ser, la interiorizamos tanto que lo vamos a repetir a nosotros mismos todo el tiempo. Y nos arrastramos toda esta experiencia a lo largo de nuestra vida. Y como cuando luego nos convertimos en padres, ¿qué hacemos? Vamos a repetir todo eso. Le damos el play y así a nuestros hijos, la misma cosa. Así Sí, sí, que, sí. Yo creo que el otro día cuando estuvimos hablando, comenté algo y me gusta decirlo porque a veces cuando hablo del libro y de esta experiencia parece como que culpo a los padres y nada más, pero me ha pasado en el trato, por ejemplo, con mi sobrina, que era pequeña cuando yo estaba casada y tenía contacto con ella, que yo he sido he sido mi madre, he sido exigente, he sido crítica, he sido limitadora y bueno, por suerte pude luego con el tiempo verlo, ¿no?
pero claro, si yo hubiera tenido hijos, es posible que al menos en un primer momento yo hubiera sido esa madre, mi madre. Mm, seguramente. Pero qué interesante, dijiste algo clave, que pude verlo. Y siento que esa es la clave en todas relaciones, es el autoobservación y darnos cuentas. Yo al principio, cuando me convertí en mamá, no veía que era mi madre y peor. Yo creo que fui hasta peor que mi madre. Em, y no me daba cuenta, no me daba cuenta. Y llegó un momento que no sé qué pasó, creo que gracias también a mis hijos que decían lo que necesitaban decir, que empecé a hacer un poco de autoobservación y a notar entonces todas las cosas que no estaban ayudando a la relación. Pero eso da miedo al principio, porque significa observar parte de nosotros que no nos gusta. Claro, pero es que es imprescindible. Yo creo que en el camino de conocernos vamos a encontrar cosas que no nos gusten, pero no vamos a encontrar nada tampoco tan terrible. No, Somos humanos y nos encontramos con lo que hemos aprendido de otros y que no nos hemos quitado. Y de lo que hemos aprendido va a haber cosas que hayan sido útiles y que está bien que estén, creo yo, ¿no? En nosotros. exacto, Y va a haber otras que no, pero bueno, eso se puede también ir limando. Hay que mirarse. Yo creo que el camino del conocimiento propio es imprescindible para mejorar nuestras vidas y nuestras relaciones también. cierto. Y mira, cuenta, tú te mudaste de Argentina hace 20 años. Sin embargo, digamos que el contacto cero con tu mamá ha empezado solamente en estos últimos 3 años. ¿Qué es lo que precipitó entonces la situación? Em, hubo algo, hubo algo, pero hubo muchas cosas, creo. No lo sé porque ella no ha querido tener esta conversación, ¿no? Pero bueno, yo sí he imaginado cosas. Hubo algo que fue lo que desencadenó y es que desde que yo me mudé a España, yo estuve yendo cada año y medio más o menos de visita. Eh, para mí era una condición, si iba a vivir aquí, para mí era importante poder ir por lo menos cada año y medio, no lo sé, era imprescindible. Bueno, pues yo viajé muchísimas veces, pero hace unos 6 o 7 años me separé y creo que a partir de que me separé empecé a necesitar, cuando yo viajaba a Argentina, más privacidad y más eh, intimidad. Entonces dejé de quedarme en casa yo me quedaba siempre en casa de mi madre y de mi padre. Me iba moviendo de una casa a otra durante el tiempo del viaje y claro, estas 2 últimas veces que fui, decidí alquilar un piso y quedarme ahí. Bueno, pues esto mi madre no lo aceptó y en los últimos 2 viajes me ignoró prácticamente. Estaba enojada y eso desencadenó que después del último viaje tuviéramos un periodo de muchas discusiones por mensaje, porque ella no quería ni siquiera hablar por teléfono. Es muy difícil discutir por mensaje de audio. Sí, sí, Pero bueno, ella como que se ve que le resultaba demasiado violenta una conversación, ¿no? Entonces, bueno, hubo muchas discusiones y dijimos cosas que probablemente las que ella dijo y que me han dolido a mí hayan sido verdades, pero que han sido muy duras. Entonces, he distanciado las respuestas a sus mensajes, porque además tú el otro día me hablabas de como de dependencia emocional y yo también sentí eso. Yo sentía una madre que en los buenos tiempos me mandaba montones de mensajes todos los días. Era una cosa, me he llegado a sentir como absorbida, ¿no? Bueno, sí, pues distancié los mensajes y ahí la relación se enfrió mucho. Pero digo que hubo muchas cosas que pienso que lo motivaron porque también entiendo que mi situación no es la de cualquier otra persona. Vivo en otro país, entonces yo puedo entender que mi madre se pudiera sentir abandonada cuando aunque yo no la abandoné, yo solo hice mi vida, pero cuando yo me vine a vivir a España y también entiendo que una vez que me divorcié, ellos tenían la expectativa de que yo volviera a Argentina y yo no volví. Entonces, yo podría entender esos sentimientos si mi madre me dijera que eso es lo que siente, pero son todas divagaciones mías porque no hemos tenido esta conversación. Pero sí he imaginado, ¿no? Porque algo tuvo que suceder del otro lado. cierto, cierto. Mm, Bueno, vivimos las dos experiencias parecidas en eso porque también nuestra hija está en el otro lado del charco. Y es, por un lado, cuando hay estas tensiones es más complicado, ¿no? Porque no hay muchas oportunidades para poder tener una conversación cara a cara, esa misma intimidad que hay cuando estás de forma presencial con la otra persona.
Pero también Exacto. mencionaste dos aspectos interesantes que yo reconozco como madre de hija, las expectativas, que muchas veces como padres tenemos expectativas que no respetan la individualidad de nuestro hijo o que aceptan el hecho que nuestro hijo es adulto y puede tomar sus decisiones por cuanto no nos gusta, como tu decisión de mudarte a otro país, de no volver cuando te separaste y que cuando vuelves a visitar quiere quedarte en un apartamento para poner tus límites. Y esa es la otra cosa. Es tan difícil para padres aceptar los límites que ponen los hijos. Um, Yo creo que es difícil. Yo no sé si esto pasa en todas las familias, pero mi sensación es que en mi familia nos han enseñado, mi madre al ser una persona estricta, nos ha enseñado a respetar límites desde muy pequeñas. Eh, Rara vez, ya siendo mayor, me he planteado si era correcto o no un límite. Mi madre me ha dicho algo determinado y ya está, alcanzaba con eso. Sin embargo, parece como que al revés es de otra manera totalmente distinta, como que es muy difícil para nosotros que ellos nos respeten. Es que me ha pasado muchas veces de sentirme como violentada en lo que estoy pidiendo y con cosas muy tontas como por ejemplo el dinero, ya siendo adulta, viajar a visitar a mi familia y que mi madre, incluso enojada, me quiera dar un dinero. Y en medio de toda esa situación, pues yo no quiero. Mamá, no quiero el dinero, pues me lo manda por otra persona. Y se impone lo que ella quiere. Eh, es una tontería, lo sé, pero mi lectura es, no me importa lo que tú quieres, me mm, importa lo que quiero yo. Aunque y, sea darte algo, pero sí. Y no es, y la verdad que no es una tontería. La cuestión de los límites ahora se habla mucho y es verdad lo que dices, que como padres exigimos unos límites por parte de nuestros hijos, pero no le damos las mismas formas de respeto, porque yo, por ejemplo, nuestra hija creo que en toda manera trató de em, poner sus límites, no contestando todos mis mensajes que yo también era ahí que dale, que te dale, que te dale. Entonces, si no me contestaba inmediatamente al WhatsApp, le enviaba por Facebook. Y si no contestaba al Facebook, trataba de llamarla. Y si no contestaba la llamada, le enviaba el mensaje a su compañera de piso. Imagínate. Que ahora que lo entiendo era un traspaso de un límite. Un límite es como imagínate la cerca de tu casa y que alguien le pasa por encima, ¿no? Es una falta de respeto grande. Lo que pasa es que siento que tenemos una idea muy extraña de respeto, que los hijos deben respeto a sus padres, pero los padres pueden hacer lo que quieran. mm, bueno, esto es un poco también lo que habíamos comentado sobre el tema del cambio de paradigma. Ujú. Y también esto me parece súper interesante, otra vez por intentar apuntar más a reparar que a culpar, ¿no? Sí, sí, Como que estamos viviendo, y yo ya los tengo como incorporados, una cantidad de formas de ver la vida muy distintas a la de la generación anterior. Eh, entonces, claro, yo puedo entender que estos padres míos no entiendan qué está pasando. Pero para mí, la forma en que yo veo las cosas, que no es que la quiera imponer, pero yo sí la quiero para mi vida, pues me parece la más natural del mundo. El respeto, en todos los sentidos, los límites. Y sin embargo, yo he escuchado muchas veces en casa, por ejemplo, de mi padre, frases como, en familia no se ponen límites, en familia no se dice gracias, en familia no se pide perdón. Y dices, ¿pero y eso? ¿En qué familia? En la nuestra, cierto. ¿no? Pero, sin embargo, igual cuanto más cercanas, más cuidadosas deberían ser las relaciones, ¿no? Sí, Eh, sí. Pero tienes razón, y tiene razón, es una cuestión de cambio de paradigma. Y lo hablaron muy claro en ese podcast de Oprah, donde había tres terapeutas que trabajan, algunos han escrito libros sobre el tema del distanciamiento entre padres y hijos, y todo, aún sí quizás tenían puntos distintos, ¿no? Sobre algunas cosas coincidieron todos en decir que han cambiado las cosas, que cosas que venían aceptadas, toleradas, aguantadas por nuestros padres y las generaciones anteriores, como esas creencias, que en casa no se pide perdón, en casa no se dice gracias, a los padres se les respetan aún si te tratan malísimo. Ahora ya no, las nuevas generaciones no están dispuestas a aceptar eso. Y no solamente en el ámbito del trabajo, yo creo, también, perdón, de la familia, sino también en el ámbito del trabajo, en contextos escolares, entre pares, entre amigos.
uno no tolera ciertas cosas como antes. Sí, 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 estoy muy de acuerdo. Yo lo veo mucho en mí, en el ámbito laboral. Y a veces cuando cuento ciertas cosas, la gente se asombra. Uno de mis grandes logros que yo considero que es a nivel laboral es poder elegir no trabajar con algún cliente si veo que no es todo lo respetuoso que yo necesito. Y he ¿Cierto? tenido algún caso, muy pocos, pero los he tenido y yo me desvinculo. Y claro, la gente cuando lo cuento me dice, pero ¿en serio te afecta tanto? Es que no quiero estar trabajando tranquila y concentrada y que me llame alguien que no es capaz de hablarme con suficiente respeto porque tiene un mal día y pues la paga conmigo, gritándome. Yo no quiero eso. Y sin embargo, yo tengo una carrera ya laboral larga y al principio pues yo he tenido trabajos con un nivel de exigencia muy alto y de falta de respeto también. Y lo he tolerado, ¿no? Y he sobrevivido a eso y me parecía el éxito sobrevivir y estar bien ahí. Entonces, ha habido mucho cambio. El respeto ha pasado como a ser una línea fundamental, ¿no? Me parece en Sí. todas las relaciones. Sí, sí. Y ahora también se habla más de manejo de las emociones. Se habla más, como acabamos de hacer nosotros, de las heridas que nos traemos, que nos llevamos, arrastramos y que pueden interferir en nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, y hay bastante, suficiente información ahí afuera para querer empezar a hacer algún trabajo de sanación para mejorar nuestras relaciones. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Bueno, mm, yo que no tengo que ver directamente con el tema de la psicología, mi profesión es otra, pero que he leído muchísimo, pues yo he leído lo que me interesaba, ¿no? Acerca de heridas, también mucho sobre lenguajes del amor, circula hoy en día, ¿no? Los distintos lenguajes Sí. del amor. Bueno, para el que quiera aprender, está todo al alcance de la mano. Lo que pasa es que hay que llegar a unas generaciones que estén realmente abiertas a todo este aprendizaje, no lo sé, y con el coraje de mirarse. No siempre es fácil. Yo por lo menos no he visto que eso suceda en mi familia. Mm, Cuéntame un poco más, porque tengo algunas preguntas que me mm. hicieron unas personas sabiendo que te iba a entrevistar. Y me gustaría, antes de ir ahí, contar un poco más esa experiencia que tú has tenido en tu propia familia. De esto que dices que no hay apertura, por ejemplo, a la conversación, Yo siento que vengo de una familia como muy, muy rígida. Algunas veces también me he preguntado qué grado de madurez emocional tenían o tienen mis padres como para transmitirnos, ¿no? Entonces, porque yo veo muchos rasgos que quizá tienen, para mí tienen que ver con eso, ¿no? Con inmadurez. Eh, pero bueno, mi experiencia es como de personas, un padre un poco ausente en lo emocional, ¿no? La crianza está en manos de la mujer, entonces él es el hombre proveedor. ujú, Eh, y una madre muy rígida, muy estricta, eh, muy de imponer todo y además al mismo tiempo muy crítica. Yo tengo muchos recuerdos de crítica directa y muy dura y ningún tipo de ayuda o de enseñanza en cuanto a la gestión emocional, ¿no? Yo era una niña que estaba, cualquier cosa lloraba, me acuerdo que esto me criticaba, pero claro, y creo que en el libro también he intentado expresarlo, nunca he sentido que alguien se sentara conmigo y me dijera, mira, cuando yo estoy enojada o cuando estoy muy triste hago esto y esto, a ver si te sirve hacer lo mismo. No, todo eso no existía, ¿no? Entonces, creo que al menos nosotras, mi hermana y yo, hemos ido aprendiendo como un poco como hemos podido. eh, y sí creo que, al menos yo, después de tanto análisis y de tanto búsqueda de respuestas, pues los he dejado pobres como muy atrás. Cada vez he ido notando más la diferencia, no solo la distancia, la diferencia entre en niveles de conciencia, no sé cómo decirlo. Entonces, se ha ido haciendo como más difícil la conexión. Si ya era difícil, pues se ha complicado mucho más sí, la bueno, conexión real. claro, porque tú has querido, te has interesado en estudiar, leer, crecer, explorar, me dijiste que fuiste a terapia, y si ellos no lo han hecho, se han quedado ahí y tú has avanzado. Una Sí. persona me preguntó si el contacto cero fue una decisión tuya o influenciada por otra persona. Mm,
yo, yo creo mucho en la psicología, entonces a mí cada vez que me pasa algo, yo busco respuestas. Voy a YouTube, me compro un libro, un título que me... Entonces, en la búsqueda de respuestas, pues yo empecé a encontrar inicialmente vídeos, me acuerdo de una chica que contaba las cosas que sucedía cuando iba a visitar a sus padres y la ansiedad que le generaba, ¿no? Y bueno, contaba ella su experiencia, escuché a varios youtubers, ahí apareciste tú, Rafi. Eh, yo creo que con un rejunte de todas estas cosas, pues yo fui poniendo distancia, ¿no? Y además esto sumado a que luego entré también durante un pequeño periodo en terapia y me acuerdo que mi psicóloga nunca me dijo que pusiera distancia, pero ella me dijo, varias veces me dijo, ¿te das cuenta de estos días de ansiedad siempre después de el llamado con tu padre o lo que sea, ¿no? Tú ves esto, me decía, no solo ansiedad, yo soy una persona muy onírica, yo sueño, creo que en el libro también se ve los sueños de la infancia, pero yo sigo siendo alguien que cuando tengo un problema yo sueño cosas. Y bueno, y ella me dijo eso, creo que todo eso junto hizo que yo tomara esta distancia, ¿no? Pero yo busco mucho respuestas hoy en día en YouTube, la verdad es esa, no sé si Sí. es el medio, pero uno escucha distintas perspectivas de lo mismo, entonces puedes más o menos aprender y encajar un poco las piezas y ver qué Sí. hacer. Y a veces lo que pasa es que de repente algo, una incomodidad que estabas sintiendo, que no sabía darle nombre, ves algo que lo explica y te hace todo el sentido del mundo. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, sí, y ves otras personas que también igual están hablando de que tienen una experiencia similar, ¿no? Entonces, también esto hace que uno no se sienta tan solo, ¿no? Sí. Y bueno, hasta que llegas a una madre que está del otro lado y dices, mm, tú me preguntabas antes, eh, ¿qué me gustaría a mí que pase con mi madre para retomar ese contacto? A mí me gustaría que hable como hablas tú, Rafi, es decir, que, que tenga conciencia sobre lo que ha pasado, sobre cómo ha hecho las cosas y que quiera llegar al punto de reparar. Eso me gustaría mucho, es decir, yo no estoy cerrada a reparar mi relación con mi madre. Yo estoy cerrada a una relación en la que ella prácticamente me dice qué es lo que quiere de mí, pero me dice al mismo tiempo que no me va a dar la comunicación que yo quiero. Estoy cerrada a eso, ¿no? Pero yo estoy abierta a tener una conversación y reparar, y yo lo que quiero es sentirme libre en mis vínculos, que era Cierto. lo que igual no estaba sintiendo y muchas veces no siento. Hay que ser de una manera, hay que hacer. No te juzgo, pero mira mi gesto. Y es Y difícil. eso cansa, porque estás siempre en alerta, no puedes estar relajada en esa relación. Siempre están en la defensa o tener que guardar tus límites porque te lo pasan y esa voz interior que estaba diciendo te la repiten todavía cuando tú has estado tratando de trabajar y a quitarla. Entonces no es fácil. Y entonces me contestaste ya la otra Sí, sí. pregunta que me hicieron, que Perdón, sería, pero no, no está perfecto. ¿Qué podría motivarte a volver a establecer el contacto? Y es eso, o sea, ver apertura, me imagino, por parte. sí. Ver apertura y ver una comunicación clara de, hija, vamos a hablar, pero con claridad. Es que antes de escribir el libro, eh, yo estuve en una pequeña relación con un hombre, ¿no? De pareja, una relación con alguien frío y negligente. Es que parece que está todo hecho a propósito, ¿no? En la vida. Sí, Y pues me encontré con cosas muy similares, ¿no? Esta comunicación que no se sabe bien qué está diciendo, qué quiere, qué no quiere. No puedo hablar de lo que me pasa, no hay lugar para hablar de lo que siento, de lo que he sentido, de lo que está pasando. No hay lugar para mi emocionalidad. Entonces, si no hay lugar para eso, pues yo a este hombre lo quiero, claro que lo quiero, pero lejos, porque no puedo ser yo en ese tipo de vínculo. Y esto es muy parecido a lo de mi madre, ¿no? Si estamos cerradas a algo que para mí es importante y el vínculo tiene que ser tan superficial, yo no soy yo. Es otra Adriana la que está ahí. Y esta es la que soy, está completa. sí, sí. Es interesante porque yo hablé también con otra hija que tiene más años que tú, tiene como 60 años, y me dijo exactamente lo mismo. Ella no está en contacto cero, creo que le gustaría, pero se siente como obligada a mantener un nivel mínimo de relación, pero es lo que me decía. Yo no.
para mantener ese tipo de relación superficial, no, a mí no me dice nada, no me aporta nada y no entiendo, no me da satisfacción, no entiendo el significado. Y es cierto, a veces me pregunto hasta qué punto se tiene que llegar a un compromiso, ¿no? Aceptar, por un lado, que los padres tienen sus limitaciones, más que, sobre todo considerado cómo se criaron ellos, de dónde vienen, porque ellos no recibieron nada. Estas cosas que quizás como hijos nos gustaría ver, ellos no saben ni cómo darla porque no la recibieron. Pero al mismo tiempo, por parte de los padres, se pueden hacer, por lo menos abrirse un poco a las posibilidades de algún cambio. No es cerrarse de que yo soy así y ya no voy a cambiar, porque entonces ocurre lo que está ocurriendo en tu caso, ¿no? Ellos se quedaron atrás, tú estás evolucionando, estás creciendo como persona, estás tomando tus decisiones y entendiendo muchas cosas. Sí, yo sé muy bien de dónde vienen mis padres y sé que más en un caso que en el otro, pero en ambos vienen de un sitio donde han tenido una crianza muy dura. Yo eso lo tengo muy claro y yo lo considero. Lo que pasa es que hay un problema y es el siguiente. Si yo hubiera llegado a la situación que tengo hoy, por ejemplo, con mi madre, y simplemente fuera una relación superficial y no hubiera ningún daño, Mm, no, entonces, pues es la relación que es. No pasa nada. Pero es que había cositas que estaban sucediendo que yo creo que era lo que a mí me demostraba el enojo de ella, que yo creo que en algún punto estaban, ella las decía para provocar o para, no sé, no voy a decir para dañar, pero sí para provocar. Entonces, claro, eso es que es más difícil porque yo no quiero estar en un vínculo donde hay daño. Yo puedo sí, estar en un vínculo superficial con mi madre. Yo no puedo tener una relación de pareja de ese tipo, yo. Pero si es mi madre, sí, pero no puede haber ese daño. no, Eh, no, ahí es donde mm, sí, sí, hubo algunas personas que me dijeron, pero estás en contacto cero porque leyeron el libro, ¿no? Por lo que pasó en tu infancia, no. Yo estoy en contacto cero por lo que vino después, que tiene mucho que ver con lo de la infancia porque son las mismas personas haciendo cosas sí, parecidas. sí, Eh, pero yo no estoy en contacto cero por la infancia quedó en el pasado y es parte de quien soy, pero yo no hago contacto cero hoy por algo que pasó hace 50 años, no. Han pasado cosas después y una cantidad de cosas que yo no quiero en mi vida. Entonces, mm, es muy difícil sí, seguir sí. Es así. que mientras te escucho hablar y me viene a la mente esa imagen, ¿no? Que los niños son indefensos cuando nacen y tienen solo a sus padres y necesitan vincularse con sus padres para su supervivencia. Em, entonces ocurren esas cosas como la que describes tú en el libro, los insultos, las humillaciones, el maltrato, y los niños no tienen de otra que aceptar, aguantar y interpretar de su manera, muchas veces empezando a pensar que tienen algo mal ellos adentro. Pero luego ese niño crece y cuando se convierte en un adulto que empieza a tomar responsabilidad por su propia vida, decide, toma decisiones, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones quiero tener? ¿Qué tipo de trato quiero recibir? Y creo que es ahí el punto entonces de la diferencia. Yo también siento que muchos hijos con los que he hablado que se han alejado dicen, no es por lo que ocurrió, sino es por mm, mantener la misma relaciones de cómo, de cuando yo era niño. Mis padres no me está tratando de la misma forma, digamos. Y no quieren tomar responsabilidad, no quieren reconocer que eso me está haciendo daño y sigue haciéndome daño. Sí, pues es que yo he notado muchas veces esto, ¿no? El mismo trato que yo hablábamos el otro día sobre esto de la disciplina Positiva. positiva, eso, ¿no? Que me parece tan interesante. Yo sí puedo entender que cuando un niño es pequeño, le impongas determinadas cosas, porque es pequeño y porque tienes que protegerlo de que no meta los dedos en el enchufe, de que haga una cantidad de cosas, ¿vale? Cuando una persona ya es adulta, no puedes seguir de la misma manera. Y yo sí me acuerdo de las últimas conversaciones con mi madre de decirle, mamá, ¿tú le dirías estas cosas a tu amiga María? ¿Le exigirías que te llame a tu amiga María? ¿La tratarías de esta manera porque ha hecho esto? ¿O no le aceptarías que se haya alquilado un piso? No, me decía, pero es mi amiga, tú eres mi hija. Me decía ella, pues necesitamos, le decía yo,
llevar esta relación a un nivel más, como tú me comentabas el otro día, Rafi, más horizontal. Ujú. Le decía, tratémonos más como amigas, porque igual somos más capaces de encontrarnos y de conectar ahí, ¿no? Cierto. Claro, yo tenía esa necesidad como de sentirme un poco más libre, ¿no? No tan obligada a esto o al otro, a hacer lo que ellos querían y ahí donde no fue posible, ¿no? Ese cambio, porque además entra también el tema de lo material, ¿no? Y entonces yo no te doy dinero, ¿no? Yo ya te he dicho muchas veces que no quiero dinero, pero es como que con lo material dicen, bueno, igual la retengo y, y es difícil porque es como hablar dos idiomas distintos. Mm, Sí, sí. es Es difícil. cierto, y esto de los dos idiomas distintos tiene todo que ver con ese cambio de paradigma que mencionaste antes. Y creo que no hay ningún hijo, y me lo estás confirmando tú, que quieran necesariamente exijan que los padres hagan una vuelta de 180 grados, porque uno se da cuenta que si han vivido 60, 70 años de una forma, no va a ocurrir. Pero por lo menos esa pequeña apertura de reconocer hay algo más, esta relación podría ser mejor. ¿Qué puedo hacer yo para que sea distinto? ¿Qué pequeño cambio puedo hacer? A veces las grandes aventuras empiezan con pequeños pasitos. Y muchas veces te topas con todas las puertas cerradas. Y tiene que ser doloroso, además que frustrante. Sí, sí, bueno, para mí igual no es doloroso ahora, pero lo ha sido. Yo he pasado, después de empezar el contacto cero, yo he pasado un verano que he estado muy triste, eh, muy, muy triste. Y yo creo que era básicamente por esto, ¿no? Porque claro, a mí me faltaba mi madre. Yo ya me sentía como huérfana y mi madre estaba viva y me estaba escribiendo mensajes. Entonces sentía como esa sensación de orfandad. Y también a veces pienso otra cosa, ¿no? Que hemos inventado la terapia de pareja. Igual tenemos que inventar la terapia para padres e hijos, ¿no? Para algo Sí, así, para ir sí, todos juntos. Porque, ¿por qué no? Si son de las relaciones más importantes y supuestamente más íntimas que tenemos en nuestra vida. cierto, cierto. Pero habrá que ver si nuestros padres quieren ir. Bueno, algunos sí. Algunos sí, pero sabes que algunos sí. A mí, por ejemplo, me encantaría ir, pero cuando nuestra hija nos los pedía, no estábamos cerrados, no estábamos listos todavía. Yo tenía mucho miedo de todas esas monstruos que podía descubrir dentro de mí, es difícil. Y cuando ya decidimos que quizá era necesario, fue demasiado tarde. Entonces también hay todo eso, ¿no? Que cada uno tiene su proceso. Pero a veces es demasiado tarde cuando finalmente se decide a tomar ciertas decisiones, a hacer el paso. Bueno, estamos vivos todavía, así que decir que es demasiado tarde No, es, estamos como a destiempo, pero cierto, nada más, de cierto, momento. cierto. No, eso es Claro. cierto. Y además todo el crecimiento que como familia hemos hecho, gracias a la decisión que ha tomado nuestra hija, es algo que no hubiera podido ocurrir. Así que hay crecimiento por todo lado, si uno quiere. Sí, sí, yo en eso estoy de acuerdo. Yo soy la persona que soy porque he tenido la infancia que he tenido y porque después me he enfrentado a todos los desafíos que me he enfrentado. Y esto incluye, por supuesto, a esto, ¿no? El contacto cero. Entonces, sí, sí, somos el resultado de todo eso. Sí. Mm, Mira, Adriana, yo creo que pausamos aquí, lo que no significa que no vayamos a tener una segunda o tercera parte, vale, porque vamos a ver cuántos comentarios surgen, si hay preguntas que personas quieren hacerte y a lo mejor podemos seguir esta conversación en otro video. Pero yo te perfecto. agradezco muchísimo por abrirte. No es fácil hablar de estos temas. Yo normalmente me siento agobiada después de haber hablado un poco de esto. Pues yo te agradezco a ti, porque yo, que muchas veces me siento agobiada cuando quedo con amigas y hablo del tema, yo estos días he estado súper tranquila. Hablar contigo es como un bálsamo para para este dolor, digamos. Sí, igualmente, la verdad que yo me he sentido muy bien. Bueno, gracias por haberme enviado tu libro, gracias por haberme contactado. Me encanta poder compartir, porque uno se entiende, ¿no? Tú entiendes un poco más lo que pasa a los padres y yo entiendo un poco más lo que pasa a los hijos. Y no sé si quieres terminar con
Una último con pensamiento, reflexión. Lo único que puedo decir es que hay arreglo si queremos reparar realmente. Estas son las relaciones más íntimas, los padres y los hijos y las parejas o la pareja. Entonces, yo creo que esto está en nuestra línea de vida y podemos arreglarlo cuando estemos preparados. Me gustaría eso, apuntar ahí a reparar, Cierto, más que nada. estoy de acuerdo. Muchas gracias, querida. Gracias a ti, Y gracias. nos veamos en otra conversación como esta. Perfecto, muy bien.